muchísimas gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Hoy vamos a continuar con la cuarta parte de este maravilloso capítulo 6 del libro. Más que un carpintero, hoy vamos a aprender el tercer y último principio básico de la historiografía, la prueba de la evidencia externa. Sigue que ya vamos a empezar. ¿Prueba de la evidencia externa? Sí, el asunto aquí es ver si hay otro material histórico que confirme o niegue el testimonio del documento en cuestión. En este caso estamos hablando del Nuevo Testamento. En otras palabras, aparte del Nuevo Testamento, ¿qué otro documento o fuente respalda la veracidad, la confiabilidad y la autenticidad del Nuevo Testamento? Louis Gottschall dice que a menudo la prueba más decisiva es la concordancia que exista con otros hechos históricos o con otras pruebas científicas de uno o más testigos. Por ejemplo, dos amigos y discípulos del apóstol Juan confirman la evidencia interna que aparece en las narraciones de Juan. El primero fue Papias, quien fuera el obispo de Hierápolis en el 130 después de Cristo. Y es el historiador Eusebio quien conservó los escritos de Papias. ¿Y qué dicen? Papias dice que Juan solía decir lo siguiente, que Marcos, al ser el intérprete de Pedro, escribió todo lo que Pedro mencionó, con mucha exactitud. Pero Marcos no les escribió en orden porque él no fue ni compañero ni oyente del Señor Jesucristo como tal. Entonces, en este caso, Marcos no cometió ningún error, ya que él prestó atención exclusivamente a una única cosa, no omitir nada de lo que le había escuchado decir a Pedro. Y menos que menos, incluir una falsa declaración en sus escritos. El otro amigo de Juan, es decir, Policarpo, que también fue otro discípulo de él y que después se convertiría en el obispo de Esmirna, tuvo un alumno que se llamó Ireneo. Y fue Ireneo quien escribió lo que aprendió de Policarpo, quien lo aprendió de Juan, lo siguiente: que Mateo publicó su evangelio entre los hebreos, es decir, entre los judíos en su propia lengua, justo en el momento en que Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundaron allí una iglesia. Después de la muerte de Mateo, que la tradición la coloca en el 64 después de Cristo, en el momento de la persecución de Nerón, es que Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos deja por escrito toda la sustancia de la predicación de Pedro. Posteriormente, Lucas, quien fue el seguidor de Pablo, escribió en un libro el evangelio predicado por su maestro. Y finalmente es Juan quien escribe su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Gary Habermas documenta en este libro toda la evidencia extrabíblica para el Jesús histórico, ya que los documentos griegos, romanos y judíos ofrecen gran apoyo para momentos claves de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ministerio y también su muerte. En esta evidencia incluye ejemplos notables, tales como crucifixión de Jesús por los romanos, la adoración de Jesús como deidad, la creencia en la resurrección de Jesús, evidencia de que Jesús es el hermano de Jacobo y evidencia acerca de la tumba vacía. Por su parte, también la arqueología proporciona poderosas evidencias externas y esto contribuye en gran manera a la crítica bíblica, no en el campo de la inspiración o la revelación, sino para brindar pruebas de precisión en los acontecimientos registrados. Joseph Free escribe que la arqueología confirmó innumerables pasajes que los críticos habían rechazado como no históricos o como contradictorios a los hechos conocidos. Y es que no es la primera vez en que la arqueología hace cambiar convicciones iniciales negativas, porque ya sucedió antes con William Ramsay acerca de Lucas como historiador, y luego, después de conocer la evidencia, concluyó que Lucas, el escritor de Hechos, fue fiel a la descripción geográfica, al tipo de sociedad de ese momento en Asia Menor y a las antigüedades que menciona en el libro. El historiador clásico Sherwin White dice que si se intentara rechazar el libro de los Hechos por sus principios básicos o en algunos de sus detalles, hoy en día es absurdo porque hace muchísimo tiempo que los historiadores romanos ya lo dan por sentado. Bueno, y como este viaje de lectura lo iniciamos porque Josh McDowell intentó personalmente destruir toda validez de la escritura, después de todo esto, él mismo concluyó que las escrituras son dignas de confianza y mayormente desde el punto de vista histórico. Y si uno desechara la Biblia como poco fiable en lo histórico, pues también tendría que hacerlo con toda la literatura de la antigüedad. Porque tras del hecho, ningún otro documento tiene tanta evidencia para confirmar su veracidad como lo tiene el Nuevo Testamento. Ahora, es que el deseo de muchas personas es aplicar una norma a la prueba de literatura secular y otra a la Biblia. Se debe aplicar la misma norma, bebé, porque cuando se hace de esta manera se puede concluir que la Biblia es fidedigna. El profesor de teología sistemática Clark Pinoch declara que una persona sincera no puede desestimar una fuente del
tipo de la Biblia. Y claro, es que el escepticismo con respecto a las credenciales históricas del cristianismo se basa simplemente en una predisposición irracional, y esa es contraria a la sobrenatural. Bueno, queridos, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Espero que haya quedado supremamente claro, tal y como lo dijo Douglas Grutins, que el Nuevo Testamento es el que está mejor autenticado por los manuscritos antiguos que cualquier otra obra literaria en el mundo.